Hola, buenos días a todos. Gracias a los profesores invitados por aceptar formar parte de este segundo seminario virtual internacional de Historia Marítima y Arqueología Subacuática en Iberoamérica. Este es un evento que desarrollamos por segundo año consecutivo y en esta ocasión, dentro del marco de la tercera jornada internacional de antropología panameña que lleva a cabo la Escuela de Antropología de la Universidad de Panamá. Este segundo seminario llega a ustedes gracias al área de arqueología náutica y subacuática de la Universidad de Panamá, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, CIFU, la revista Contacto, también de la Universidad de Panamá, y con la colaboración de la ONG Amphibia, el Museo de Antropología David Guzmán y el Scripps Institution of Oceanography. En esta ocasión hemos reunido a una serie de expertos y expertas relevantes de la región con brillantes carreras, dentro de las cuales ellos se han dedicado a entender todo lo que tiene que ver con la relación de los seres humanos con los cuerpos de agua a lo largo de la historia. Pues en este sentido, nosotros iniciamos esta eh, actividad dando un poco el marco de referencia en cuanto a las reglas técnicas del seminario. Las ponencias tendrán una duración alrededor de 40 minutos y dejaremos también unos minutos para preguntas y respuestas al final de cada una de las presentaciones. Sin más preámbulos, quiero darle paso a el primer ponente, esta vez el profesor doctor Ovidio Ortega Pereira, que por razones de conectividad nos ha enviado una presentación pregrabada para este seminario y yo procedo a compartir pantalla para que ustedes puedan disfrutar de esta ponencia. Muchísimas gracias. Al accidental descubrimiento del Nuevo Mundo por el almirante genovés, le sucede la inmediata necesidad de encontrar un paso que permitiera continuar la prometida ruta a las Indias, y se da inicio a numerosas capitulaciones para realizar viajes de exploración o proceder al rescate, conquista, colonización y comercio bajo el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503. Durante los últimos años del siglo XV y el primer cuarto del siglo XVI navegaron con esta misión Cabot, Juan de la Cosa, Alonso Niño, Lepe, Bastidas, Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Vicente Ñáñez Pinzón. Cristóbal Colón, que en su cuarto viaje exploró las costas de Veraguas, Mosquitos y Honduras y descubrió dos de las islas que bautizó como las Tortugas, y Pinzón en una segunda expedición en 1508 exploró la costa de Centroamérica y la península de Yucatán. Tras estas exploraciones se logró perfilar la costa desde la desembocadura del Amazonas hasta Yucatán. En un primer momento el paso del Océano Pacífico se buscó en los golfos de Urabá, Maracaibo y en el curso de los ríos Atrato, Orinoco, Chagres y San Juan o Desaguadero. Sin embargo, ya en 1513 Vasco Núñez de Balboa alcanza finalmente las aguas del Mar del Sur por el Golfo de San Miguel. Por supuesto, los hallazgos de abundantes perlas, oro y plata determinaron que las especias orientales pudieran esperar a que el portugués al servicio de Castilla, Fernando de Magallanes, descubriera el estrecho al sur de la Patagonia. Ya del resto se encargaría el puerto de la Natividad y transferir su carga por tierra hasta Veracruz a partir del año 1565. Aún así, el paso a través del istmo centroamericano se continuó buscando. El propio Cortés en 1524 le advierte al emperador que el que posea el paso entre los dos océanos
podrá considerarse dueño del mundo. Ese mismo año, desde Santo Domingo, Andrés Niño exploró el Golfo de Honduras y la costa norte de Nicaragua hasta Punta Gorda. Hacia 1525, Esteban Gómez es encargado de buscar el paso al norte de la Florida. Hasta 1529, año en que García de Lerma realiza su expedición colonizadora a Santa Marta, se realizaron varias expediciones a las costas de Honduras, Nicaragua, Guatemala y las islas. En 1525, Ruy Díaz exploró parte del río Desaguadero y en 1538 completa el recorrido de su curso a Alonso Calero, bautizándolo como San Juan. No obstante, el 20 de febrero de 1534 se dio orden de limpiar el río de los Lagartos o Chagres para navegarle hasta donde fuera posible y reconocer la tierra que había entre el mismo y el Mar del Sur. 2 años más tarde se funda el puerto fluvial de venta de cruces, dejando establecida la ruta más corta entre el Caribe y el Pacífico hasta la inauguración del canal en 1914. Este río había sido descubierto y bautizado por Colón en 1502 y explorado por Diego Cueto y con el piloto Pedro de Umbría en 1506. El territorio ismeño de Castilla de Oro se establece bajo el gobierno de Diego de Nicuesa en 1509. En 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, nombrándolo Mar del Sur y despertando el interés como punto de enlace que motivó a fundar la villa de Panamá en 1519. No obstante, solo hasta 1525 no quedaría definitivamente organizada la colonia alrededor de 5 villas: Natá, Darién, Acla, Panamá y Nombre de Dios, esta última fundada en 1524 definitivamente. Nombre de Dios desempeñó un importante rol en el comercio de tierra firme, por la posición equidistante entre Panamá y Cartagena de Indias, esta última verdadero enclave militar fundado el siguiente año de la caída del Imperio Incaico, en 1533. Sin embargo, su posición estaba comprometida por no poseer un puerto apropiado al abrigo de los vientos y protegido contra los enemigos. Por otra parte, su posición se encuentra muy al este del río Chagres, cauce fluvial que pronto será utilizado para conducir en barcas las mercaderías y caudales del Perú. El 20 de febrero de 1564 se dio orden de limpiar este río para navegarle hasta donde fuera posible y reconocer la tierra que había entre el mismo y el Mar del Sur, de modo que el poblamiento de la villa se torna cíclico. Una vez pasada la feria, era abandonada alrededor de 10 meses por año. El lugar insalubre, húmedo y cálido, carecía de los más elementales abastecimientos, por lo que la subsistencia dependía de los víveres que llegaban desde las islas. Era un conjunto de 150 a 200 casas de madera sin otra defensa, hacia 1570 que 6 piezas de artillería de bronce en la playa. En caso de peligro, los mercaderes de Lima y los pobladores se refugiaban en Panamá al sur, mientras que la flota de armada zarpaba y tomaba posición en Cartagena. La visita efectuada por el arquitecto militar Juan Bautista Antonelli a cargo del Plan General de Fortificaciones proyectado por el ingeniero mayor Tiburcio Spanocchi, en la que escribe sobre la fortificación de San Felipe de Portobelo y las ventajas de aquel puerto el 15 de mayo de 1595, selló el destino de Nombre de Dios, que coincidentemente es destruido por el inglés Francis Drake el 22 de diciembre del mismo año. En 1598 se funda finalmente Portobelo, ubicado 30 kilómetros al oeste y por ello más próximo a la desembocadura del Chagres. El primer navío registrado hacia Nombre de Dios lo fue en 1515 y sostuvo posteriormente un importante tráfico comercial que alcanzó las 100.000 toneladas en las décadas de 1540 y 1550. En los años en que mantuvo la actividad recibió barcos de Sevilla, por Puerto Rico, Cabo Verde o La Española, Cádiz, Huelva, las Canarias y del Nuevo Mundo desde Nicaragua por el río Desaguadero, Veragua, Tolú, Cartagena, Santa Marta, Río del Hacha, Cabo de la Vela, Coro y Paraguaná. Del igual modo sostenía un amplio tráfico con diversos puertos de Cuba, Jamaica, La Española y Puerto Rico. Los pecios del siglo XVI temprano en Hispanoamérica han sido poco estudiados y mucho menos de conjunto. La falta de información documental, el desconocimiento aunado al mayor nivel de deterioro que suelen presentar estas pequeñas embarcaciones hundidas en aguas generalmente someras y por ende sometidas a medios dinámicos de alta energía, provocan que sean contados los arqueólogos que se hayan aventurado a estudiar los casos conocidos hasta hoy.
El hallazgo de un número considerable de pecios de fecha temprana en aguas atlánticas y del Caribe ha generado dificultades reales a la hora de atribuir estos naufragios ante el escaso ajuar de elementos cronodiagnósticos que motiva establecer consideraciones basadas en aspectos particulares y, por otra parte, debido a la escasa e inexacta documentación relacionada con los mismos. Es por ello que los primeros pecios del siglo XVI en América que han sido identificados se corresponden a su segunda mitad, como es el caso de las naos Santa María de Iciar, San Esteban y Espíritu Santo, naufragadas en 1552 en las costas de Texas; la nao Santa Clara, cuyo siniestro ocurrió en St. John Bay, en Bahamas, en 1564, y el ballenero vasco San Juan, que se hundió en Red Bay, en El Labrador, en el año 1565. Uno de los mayores problemas que se plantea el investigador es el establecimiento de cotas cronológicas muy amplias que impiden llegar a conclusiones en cuanto a la atribución del pecio. Ante todo, un naufragio es un hecho puntual que ocurrió en un instante único y que solo es matizado por factores naturales, en particular el hidrodinámico. Resulta el aspecto principal a tomar en consideración en aguas poco profundas. Un fechado absoluto con 20 años de rango de incertidumbre incrementa las probabilidades de atribución hasta el punto de casi imposible definir la identidad del pecio. Además del pecio de Playa Damas, Nombre de Dios, Panamá, en América han sido hallados los siguientes sitios del siglo XVI. Los 3 pecios de las naos de la flota de Nueva España del capitán general Jorge Rodríguez Farfán, Santa María de Iciar, San Esteban y Espíritu Santo, naufragadas en Padre Island en 1554. 2 pecios de galeones balleneros vascos, uno de ellos atribuido al San Juan, que se hundió en 1565 en Red Bay, costa del Labrador. El pecio del St. John en Bahamas, atribuido a la nao Santa Clara en 1564. Pecio de una embarcación temprana que naufragó en el arrecife de la bahía de Islas Mujeres, en Yucatán, atribuido a la Nicolasa, de Francisco Montero. Pecio de Highborough Cay en las Bahamas, posterior a 1525. Pecio de Molas Reef en las Bahamas, considerado por algunos especialistas como el de mayor antigüedad excavado en el continente. Pecio de Isla Bermuda, atribuido al galeón español San Pedro, de 1596. Pecio de Cayo Nuevo, Golfo de México, posterior a 1552. 2 pecios de Manuel Point, bahía de Pensacola, Florida, parte de la flotilla de Tristán de Luna, naufragada en 1559. En Cuba han sido localizados una docena de pecios de embarcaciones náufragas del siglo XVI. De ellas definimos 4 como tempranas, del primer cuarto del siglo XVI, el pecio de Playa Las Caleticas, de Bahía Malaguetas, de Cayo Verde y del oeste-suroeste del Cabo de San Antonio. 3 de mediados del siglo, que son los pecios de la Paza de la Galera, el Cayo Inés de Soto y el Cabezo de Sambo, y 4 tardías, posteriores a 1575, los pecios del este de Sancho Pardo, del frontal de Bahía de La Habana, del Bajo de Nicolau y de Cayo Alacranes. Adicionalmente, analizamos en el último grupo al pecio del Quebrado de Fuxa, que se trata de una embarcación de fines del siglo XVI, aun cuando su naufragio sucediera a inicio del próximo siglo. En 1997 se realizó el hallazgo de un pecio del siglo XVI temprano en la localidad de Playa Damas, caracterizado por restos de la estructura naval, 5 anclas y al menos una treintena de cañones, donde se advierten varias tipologías de piezas anilladas o lisas, características de la primera mitad del siglo XVI. Un posterior anuncio del posible hallazgo de la Vizcaína creó grandes expectativas. Dicha carabela fue abandonada en 1504 a causa de la broma, heredo naval, por Cristóbal Colón en las proximidades de Portobelo. Salta a la vista, en primer lugar, el sitio del hallazgo, que se encuentra en las afueras de Barlovento de Nombre de Dios, puerto habilitado en 1524 a las flotas de tierra firme hasta 1597, y no en Portobelo, sitio donde fue abandonada la Vizcaína. Y en segundo término, resultó evidente que se trataba de un pecio de una embarcación que presentaba una artillería de transición y por ende más tardía, cuestión que coincide con el número de las anclas, que también hace pensar que se trata de una embarcación de mayor tonelaje.
Resulta difícil hacer un análisis cabal del pecio de Playa Damas desde el punto de vista de su estructura, pues la totalidad de la misma no estuvo expuesta y yace sepultada por piedras de lastre, diferentes restos, concreciones y arena del banco. Por supuesto, una estructura de madera en aguas cálidas, salinas y poco profundas justo conserva solo lo que quedó preservado por la loma de lastre, lo que corresponde en este caso a un área de unos 65 metros cuadrados, alrededor de 13 en su eje mayor y algo más de 5 metros en el menor. El pecio tiene una inclinación aproximada de 62 grados respecto al norte, su quilla se orienta del este-noreste al oeste-suroeste. El sistema constructivo, acorde con la época, es el de Barenga-Genol. En el sector próximo a la popa más expuesto se advierten dos hileras de tracas del forro externo, de 25 centímetros de ancho promedio cada una. Se observan 11 y un fragmento de la banda de babor y 8 de la banda de estribor. Sendos palmejares recorren las bandas a cada lado. Se advertía un entablado que pudiera haber correspondido al plan del vaso o ser restos de un forro interior. Es un tipo de refuerzo que comienza a introducirse en la década de 1540. La sobrequilla que quedó expuesta en el extremo cercano a la popa se encuentra unida a los arengas mediante ensamblajes almenados. La quilla no fue visible, pero al parecer carece de alefriz, ya que las tracas de aparadura se observan colocadas a tope. Tampoco se puede definir la existencia del emplomado del casco, que es el forro de la obra viva que se comienza a utilizar en las naves que viajaban al Nuevo Mundo a partir de 1514 para contrarrestar los efectos de la broma. La carlinga, con su macizo de tohinos y sobreplanes, no estuvo visible, ni los redeles y almogamas, las cuadernas maestras que contienen a las de cuenta, ni tampoco se apreciaron orcas en los extremos que indicaban la proximidad del codaste a popa o de la roda a proa, por lo que calcular la real dimensión del barco naufragado a partir de la estructura conocida resulta difícil y conlleva obtener una cifra de desplazamiento aproximada, aun cuando la cantidad de piezas de artillería y el número de anclas embarcados indican de por sí una embarcación superior a las 200 toneladas. No obstante, se puede realizar algunos cálculos a partir de las naves construidas en los astilleros cantábricos en el período y las proporciones reglamentadas en la fórmula AS23 que establecía que la quilla tuviera una longitud correspondiente al doble de la manga y la eslora el triple. En el caso que nos ocupa, el pantoque, parte casi plana del casco, debió alcanzar los 6 metros, por ende, teniendo presente el gálibo hexagonal del diseño de los vasos, la manga debió ser de 17 codos reales o de ribera, 32 codos de quilla, 47 codos de eslora y 6 codos de puntal, considerando que por tratarse de una nave de guerra su puntal fuera inferior al de una mercante, es decir, 9, 18, 27 y 3 metros respectivamente. Aplicando la fórmula simple oficial para medir navíos en codos, el pecio de Playa Damas cuando navegaba debió desplazar unas 300 toneladas. Dentro de las escasas estructuras navales halladas en Iberoamérica pertenecientes al siglo XVI, el pecio de Playa Damas presenta una de las mayores y mejor conservadas, y su construcción cuidadosa también apunta a la de una nave de armada. La artillería hallada en los pecios de la primera mitad del siglo XVI en América se caracteriza por las piezas de cubierta, de hierro forjado y caldeado o en ascuas, y del género de los cañones constituidos por duelas y anillos o aros de refuerzo. Entre ellas se encuentra el género de las lombardas, bombardas y bombardetas, todas ellas de forma tubular con anillos de refuerzo y argollas para cargar y sujetar. Se colocaban sobre camas o bastidores de madera y detrás se colocaban las recámaras con la pólvora, que eran cilindros reforzados con anillas, con una tapa en el fondo y una boca para introducir en el cañón y el oído. El segundo género estaba conformado por las piezas de braga, tales como los falcones pedreros, falconetes y roqueras o falsos falcones. Estos, como las bombardas, tenían el cañón anillado, pero la parte trasera de la pieza es un espacio trapezoidal donde se colocaba el servidor en forma de jarra con asas que se calzaba con una cuña de hierro. Salvo el caso de los cañones de la familia de las lombardas y algunos grandes falcones de recámara que se emplazaban sobre cunas, plataformas o bases de madera,
Todas las piezas de este género son de caza, de ahí el nombre vinculado con el halcón, ave utilizada en la cetrería, y por ello poseían una horquilla que se empotraban en la borda. Permitía darle ángulo al tiro y girar la pieza. Los falsos falcones pedreros de tubos troncónicos disparaban rocuas o bolsas de metralla, por lo que se denominaban roqueras. Se diferenciaban de los verdaderos falcones o falconetes que poseían el cañón cilíndrico. Aunque la técnica del enforrado o entubado aparece hacia 1499, no será hasta un cuarto de siglo más tarde que aparezcan piezas lisas y enforradas al estilo de los falcones y falconetes del género de los versos, dobles o simples o comunes, de acuerdo con el tamaño. De igual modo, los cañones y culebrinas de hierro fundido que comienzan a ser fabricados hacia 1525 no serán colocados en los barcos hasta después de 1550, requiriendo importantes transformaciones en la construcción naval. El análisis de la artillería del pecio de Playa Damas permite definir la existencia al menos de una lombarda, 8 bombardas o bombardetas, un falcón de recámara, piezas bastante escasas en el arsenal de artillería de los pecios de Hispanoamérica, y 3 falconetes, todas ellas pertenecientes al conjunto de las piezas anilladas. De las piezas de cañón liso se contaron 2 versos dobles y 13 simples o comunes, aunque 2 rabizas que sobresalían de los escombros pudieran elevar esta cifra a 15. Un servidor de bronce hallado indica que debió existir al menos una pieza de grueso calibre del género de los falcones de este metal, que posiblemente fuera rescatada en la época del siniestro, dada por supuesto el alto valor que tenía la pieza. Es decir, un total de piezas de artillería no superadas en número por otros pecios del siglo XVI en América. En las Bahamas, los pecios de Harbor Cay y Molas Reef presentan un total de 19 y 15 piezas respectivamente. No obstante, a diferencia del pecio de Playa Damas, en Harbor Cay hay 4 bombardas, un verso doble y 14 simples, es decir, no aparecen falcones ni falconetes. Y en Molas Reef aparecieron 2 bombardas, 11 versos simples y 2 ribadoquines o cañones de mano. Mientras que ambos pecios hallados en el archipiélago de las Bahamas solo muestran 3 tipologías y un mayor número de las piezas más tardías, en Playa Dama ocurre lo contrario, por lo que exhibe 5 tipologías de cañones con predominio de los más tempranos. En todo el área solo otros 2 pecios muestran una artillería tan antigua y de tanto interés, Islas Mujeres en Yucatán, cuyas piezas se exhiben en el Museo de Selja, y Cayo Verde en Cuba, piezas que han sido estudiadas in situ pero que no se colectaron. En el pecio de Islas Mujeres se colectaron 4 piezas de 3 tipologías, falcón, bombarda y verso doble. Y en Cayo Verde se estudiaron 6, falconetes, falcones y versos dobles. La escasez del número de piezas de artillería de tipología temprana evidencia pecios de embarcaciones náufragas del primer cuarto del siglo XVI. La proximidad tipológica entre la artillería de los pecios de Islas Mujeres y Cayo Verde resulta incuestionable y representa un vínculo cronológico entre los mismos. El incremento de los versos comunes o simples se corresponde al segundo cuarto del siglo XVI, cuando aparece la piratería francesa al otro lado del Atlántico y se hace necesario proteger las naos. Consideramos que estos pecios contienen a la artillería temprana de mayor valor en el área y en particular el caso de Playa Damas por la diversidad de tipologías y número de piezas excavadas representó la colección más importante hallada en América hasta hoy. Consideramos por el desfase de la utilización de estas armas al pasar de la tierra al mar y la necesidad de modificar estructuralmente la arquitectura naval para su uso, que es posible establecer una cronología que abarca 3 periodos a lo largo del siglo XVI. Esto es un primer periodo que se extiende desde 1475 hasta 1525, donde aparecen solo piezas anilladas o un gran predominio de las mismas. Este periodo se corresponde a la etapa de los descubrimientos y culmina con la aparición en el Nuevo Mundo de las primeras naves de corsarios franceses. Una segunda etapa que corre entre 1525 y 1575, donde se encuentra una artillería mixta de piezas anilladas, bombardetas fundamentalmente y piezas de cañón liso, diversos tipos de versos, e incluidos también sacres y esmeriles, estas últimas en mayor proporción. Esta etapa está definida por la combinación del proceso de conquista y organización del sistema de comercio hispano en las Indias Occidentales. Al aumentar el volumen de mercancías se requieren naves de mayor capacidad de carga y al aumentar el tamaño de las naves se incrementa la capacidad de las mismas en portar mayor cantidad de piezas para su defensa. La tercera época abarca desde 1575 hasta 1625,
con la aparición de los cañones y culebrines que se desarrollan a partir de la batalla naval. El pecio de la sabana, que presenta una pieza fundida en bronce de mediados del siglo XVI, presenta también otra de la tercera década del siglo XVII, lo que demuestra su utilización tardía y sobre todo como parte de la dotación de los galeones de las naves por excelencia del siglo XVII. Otro caso conocido se vincula al pecio de Cayo Nuevo en el Golfo de México, cuya media culebrina facetada está fechada en 1552. Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el pecio de Playa Dama, Nombre de Dios, se corresponde con el de una nave de armada o flota de la carrera de Indias, poderosamente artillada para la época. Si se tienen en cuenta las numerosas denuncias de la Casa de Contratación a Cádiz por las violaciones constantes de la ley, entre ellas los navíos que partían al Nuevo Mundo sin la artillería reglamentaria aún en 1551, y la conveniencia de que se protegieran aunque fuera con 2 piezas de artillería. Esto condicionó el criterio de que se trataba de una nao de la Armada más que un simple mercante suelto de particulares. Según los libros de registro de la Casa de Contratación de Sevilla, se recogen un total de 176 naufragios en viajes de ida o retorno entre Nombre de Dios y otros puertos hispanoamericanos entre los años 1515 y 1570. Naufragios de naves de las flotas mercantes ocurridos en lugar impreciso en los registros son las naos Concepción en 1531, la nao San Juan 1545, la nao San Salvador 1550, la Urca Santa María la Bella en 1550 y la nao San Antón en 1555. La Concepción del maestre Francisco Vara se perdió en 1531 durante el viaje de regreso sin que se produjera rescate. No se sabe el lugar del naufragio, pero su porte de 110 toneladas resulta inferior al presumible en el pecio de Playa Damas, que consideramos de unas 250 toneladas. La nao San Juan del maestre Juan de Astorga topó en un bajo en diciembre de 1545 y se perdió sin que sepamos si lo hizo en Cartagena o en Nombre de Dios. La carta que informa acerca del suceso se fecha en Cartagena de Indias en el mes de enero de 1546. No obstante, el porte de la nao registrado en 150 toneladas resulta inferior al considerado para esta nao. La nao San Salvador del maestre Antonio Camacho se perdió de regreso a Cádiz en 1550, pero logró trasladar su registro a otra nave. De todos modos, sus 360 toneladas registradas exceden las del pecio del Nombre de Dios. Al igual que la Urca Santa María la Bella del maestre San Sebastián de Flores, que procedente del Nombre de Dios se perdió en el mar y sus caudales se embarcaron en otro navío. Esta urca tenía 300 toneladas de porte. La nao San Antón de 220 toneladas del maestro Alonso Martín Morejón se perdió en tempestad en 1555, en el viaje de ida hacia Nombre de Dios, sin escapar de ella cosa ni persona. Se pudo determinar que su naufragio se produjo entre Cádiz y las Canarias. Se realizó el estudio de la armada de Sancho de Viedma de 1551, de la que algunos autores relacionaban 2 naves perdidas con el puerto de Nombre de Dios. No obstante, se pudo precisar que estas naves nombradas Santa Bárbara y La Piedad se hundieron en las Bermudas y Setúbal respectivamente. La nao Capitana San Juan, insignia de Bartolomé Carreño en 1552, se desechó, en primer lugar por haberse quemado, y se pudo llegar a conocer que el siniestro ocurrió cerca de la isla de Lanzarote.
Por último, se debe considerar que el siniestro ocurrido en Playa Damas pudiera haber estado vinculado a una de las 7 embarcaciones de la flota de Antonio Aguayo, naufragadas el 4 de noviembre de 1563 en las afueras del puerto de Nombre de Dios por una tempestad. Se dice que las naves estaban atracadas en las afueras del puerto en la espera de la llegada de la flota de la Plata a Panamá y el traslado de caudales y demás mercancías a través del istmo. Aguayo, ya de regreso en Sanlúcar, escribe al rey: una fuerte tempestad envió al fondo 7 navíos de la flota, fuera de los arrecifes, con un tiempo forzoso, porque se perdió las breas y bastimentos solamente porque la plata y el oro no estaban embarcadas, y sacóse la artillería de 5 naos que se perdieron, dejando solo 2 sin rescate. Aguayo había arribado a Cartagena con 11 naves el 29 de junio de 1563. Luego de permanecer una semana, el 5 de julio navega hacia Nombre de Dios, donde arriba el 13 de julio. Los 11 naves que llegan a Nombre de Dios el 13 de julio son las naos de 300 toneladas La Magdalena, maestre Pedro Vicente; Nuestra Señora de la Consolación, maestre Juan del Barrio; Santa Margarita, del maestre Bernardo Gonzalo Montes; la Santa María de Begoña, del maestre Francisco del Puerto; el Jesús, del maestre Pedro Machorro; y las naves de 250 toneladas Santa María de Ondas, del maestre Francisco Bellos; la Trinidad, del maestre Pablo Corso; la Santa Isabel, del maestro Bartolomé González; la Magdalena, del maestre Baltasar de Jaén; la Santa María, del maestre Blas Milanés; y la San Antonio, del maestre Luis Carvajal. Por no haber noticias de la Armada del Perú, Aguayo escribe en carta a la Casa de Contratación su justificación de invernar en Nombre de Dios el 7 de agosto de 1563 y anuncia que regresará hacia los 1 de mayo de 1564. El 4 de noviembre de 1563 sufren una tempestad fuera de los arrecifes de Nombre de Dios que provocó el naufragio de 7 naves, con las que se perdió solo los breves bastimentos, pues los caudales del Perú no estaban embarcados. Se sacó la artillería de 5 de las naves que se perdieron. Podemos establecer que la Santa María de las Ondas, la nao Nuestra Señora de la Consolación, la Santa Margarita y la Santa María se hundieron, al igual que la Santa Isabel, el San Antonio y la Santa María de Begoña regresaron, la última para hundirse entre Cartagena y La Habana. Quedan pues por determinar, entre otras 4, el resto de las naufragadas. Lamentablemente los registros se tornan confusos y parecen mezclar barcos del almirante Aguayo hundidos en Nombre de Dios con las naves de la flota de Nueva España hundidas en los jardines canarreos del capitán general Pedro de Roelas el 22 de julio de 1563. Pese al rescate realizado sobre 5 de las 7 naves perdidas, ya el 14 de abril Aguayo se encontraba en La Habana. Se registra que regresan con la nao y el galeón Santa Clara, el galeón San Pelayo de 300 toneladas respectivamente y 3 carabelillas procedentes de Cartagena de 70 toneladas cada una, Espíritu Santo, la Santa Clara y la Trinidad, para reencontrarse en el puerto habanero con el capitán general Pedro de Roelas al frente de la flota de Nueva España. Zarpan de La Habana el 27 de abril de 1564 para arribar a la barra de Sanlúcar el 25 de junio de 1564. Lo cierto es que estas naves se corresponden a 2 de los 3 galeones de la Armada de Esteban de las Alas, que arriban a Nombre de Dios el 1 de junio de 1564 y zarpan el 12 o 13 de agosto. A 30 leguas se pierde la Magdalena y más tarde, el 6 de octubre, sufre la tempestad en el canal de Bama en que se hunde el galeón Santa Clara, por lo que arriba a Cádiz solo el galeón San Pelayo en diciembre de 1564. Por supuesto que las naves perdidas en las afueras de Nombre de Dios en 1563, entre las de 300 toneladas, se encuentra posiblemente la que podamos atribuir al pecio. Mediante el análisis del pecio de Playa Damas, podemos concluir que el barco se perdió posiblemente luego de haber pantoqueado contra los arrecifes de la bahía. Sus anclas no fueron lanzadas al agua para evitar el siniestro, por lo que cabe considerar que navegaba o capeaba un temporal, pese a su proximidad a la costa. La orientación del pecio con respecto a la bahía sugiere la de una embarcación que arribaba a Nombre de Dios o intentaba ganar su puerto.
La profundidad de 4.5 metros a la que se encontraba el pecio hizo posible su rescate en la etapa colonial. Su arboladura debió haber velado sobre las aguas. No obstante, el carácter periódico del poblamiento de Nombre de Dios, su indefección ante los ataques piratas, la falta de abastecimiento propios hacía difícil realizar rescates de embarcaciones naufragadas. En particular, al menos la artillería de bronce, denunciada por el hallazgo de un servidor de este metal, debió haber sido rescatada entonces. Las ordenanzas de 1552 prescribían al menos 3 piezas de este metal a bordo. La embarcación contaba con 5 anclas, cantidad que se corresponde a las recomendadas en las ordenanzas de navegación de la Casa de Contratación de Sevilla para las naos a partir de 200 a 220 toneladas a mediados del siglo XVI. El barco estaba poderosamente artillado, por lo que debió pertenecer a alguna armada o flota. Toda la artillería localizada y colectada en el sitio es de cubierta. Las piezas de artillería no aparecen cargadas, por lo que no debe sospecharse que el siniestro estuviera relacionado con un combate naval. La cantidad de piezas de artillería, semejante a las prescritas para una nao de 220 toneladas por las ordenanzas de Carlos V, hace suponer que el naufragio ocurriera en una época próxima a 1552 o posteriormente. Permite también establecer a priori el tonelaje del barco naufragado, lo que coincide con las anclas. Por la proximidad a la costa es posible pensar que se salvara la tripulación o gran parte de ella. El hecho de que no se haya encontrado un rezón que servía para anclar el batel puede deberse a que fuera utilizado durante el siniestro. Si el pecio de Playa Dama se relaciona con uno de los 7 barcos perdidos por el almirante Antonio de Aguayo en 1563, se debe considerar la posibilidad de localizar los sitios de los otros 6, sabiendo además que debe existir otro con la artillería sin rescatar. Para culminar, solo resaltar que las piezas colectadas en el pecio se encuentran sometidas a procesos de conservación mediante desalinización y electrólisis en los laboratorios del Patronato de Panamá la Vieja en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al profesor Ovidio por esta presentación. Ha sido una presentación muy interesante de uno de los pecios, digamos, emblemáticos de la bahía de Nombre de Dios en la provincia de Colón, que mucho menos gente conoce, pero que fue un pecio que tuvo algunas implicaciones arqueológicas en su momento y que ahora se cuentan con algunas piezas para conocer más a profundidad esa historia y saber realmente cuál es el barco del cual se está hablando, porque hay posibilidades, como lo ha dicho el profesor Ovidio. También, por otro lado, quiero agradecerle que haya hecho esta ponencia a manera de video, porque la conexión hay problemas de conexión en Cuba y, bueno, él ha hecho esta magnífica presentación a través de una grabación y que espero que les haya gustado. Yo he dejado en el chat el correo del profesor Ovidio. Para los que nos están viendo en este momento, pueden tener acceso al chat y hacer las preguntas correspondientes que hayan surgido a partir de esta presentación. Y por otro lado, también quería decirles a los que nos verán posteriormente a través de YouTube o Spotify, donde normalmente nosotros solemos albergar estas actividades. El correo del profesor Ovidio es ovidiojuan57@gmail.com. Así que pasamos a la siguiente